Nuevamente es un gusto saludarlos, mi nombre es Alejandro y junto a María José compartiremos la lección número 4 de este módulo número 2, Descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Y en esta lección continuamos trabajando la decisión número 4, la decisión de limpiarme. Una apertura para un autoexamen y confesión de mis faltas a mí mismo, a Dios y a alguien en quien confío. Y Jesús en las bienaventuranzas en Mateo 5:8 nos dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Esta decisión de limpiar el corazón no ha sido fácil, es por eso que requerimos de 2 pasos. El paso número 4, que es el que hemos venido estudiando, y hoy iniciaremos con el estudio del paso número 5. Cuando elaboramos el inventario del paso 4, Dios nos reveló varias situaciones. Para ser libre de ellas, lo primero que necesitamos es admitirlas ante Él y ante nosotros mismos. En el paso 5 tendremos que ir más allá, pues existirán algunas cosas que no pueden quedar solo entre Dios y nosotros, sino que será necesario admitirlas ante otras personas. Tendremos que saber escoger a la persona o personas que se convertirán en nuestros mentores y compañeros de responsabilidad, ya que ellos nos mostrarán el camino a seguir. La decisión de limpiar nuestro corazón es un camino que nos guiará a través de un viaje hacia la profundidad de nuestro corazón. Además, encontraremos consejos para construir relaciones sanas que serán el comienzo de una vida plena. El enunciado del paso número 5 dice: admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Santiago 5:16, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. En este proceso del módulo número 2 de la limpieza del corazón va a ser necesario descubrir la profundidad de nuestros problemas. Esa es la naturaleza exacta de ellos. Esta lección va a estar enfocada a descender a esa raíz y lógicamente a buscar a esas personas con las cuales comenzaremos a compartir todo lo que estamos encontrando. Así es que en Celebremos la Vida hemos aprendido, o esperamos que usted haya aprendido en el transcurso del módulo 1 y el módulo 2, que nuestras malas decisiones nos han llevado a un lugar que no es el propósito de Dios. En este módulo número 2 vamos a descubrir que precisamente esas malas decisiones han sido el resultado de nuestras heridas y de vivir en un falso yo. ¿Y qué es un falso yo? Un falso yo son aquellas máscaras que nos ponemos pretendiendo ocultar la realidad de esas heridas, de ese dolor que tenemos en nuestro corazón. Pretendemos ser alguien que nosotros no somos y entonces esto provoca que nos desviemos totalmente de ese destino que Dios tiene preparado. Para ser libres de nuestros problemas debemos cortar de raíz con ellos. El primer paso hacia la libertad duradera será admitir la naturaleza exacta de esos defectos de los que Alejandro hablaba. Esta lección nos va a ayudar a ubicarnos cuál es el desbalance que hay en nuestro corazón y vamos a entender que Dios tiene un balance también para nosotros para podernos quitar todas esas máscaras del falso yo. Así es, el falso yo prácticamente es ese lugar que Dios no quería para nosotros. Sino producto de nuestras malas decisiones hemos llegado ahí. ¿Cómo nos deshacemos entonces de ese falso yo? Punto número 1. Aprovecho la crisis que Dios permite para desenmascararlo. Lucas 22, 31 a 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Primera pregunta: ¿cuántas veces cantó el gallo? 3 seguramente contestaron. Cantó una vez. Pedro lo negó 3 veces. Ponga atención porque si no, no va a poder desenmascarar ese falso yo. El libro 8 Decisiones Sanadoras nos dice que Dios usa el dolor de una crisis inesperada para desmantelar nuestro engaño. Alguna enfermedad ocasionada por años de abuso de sustancia, estrés producido por adicción al trabajo o una pérdida del empleo por acciones indebidas o un divorcio que resulta por consecuencia de una infidelidad. Dios aprovecha las crisis para desenmascarar nuestro falso yo.
En esta cita que acabamos de leer, Jesús le anuncia la crisis a Pedro. Le anuncia, va a venir una crisis a ti, pero no tengas pena, yo he orado para que tu fe no caiga. Quiero leerles lo que dice el manual. Sin embargo, Pedro pretende seguir envalentonado, no le teme a nada y dice, Señor, contigo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Y es otra vez el falso yo de Pedro saliendo envalentonado a decir, yo soy el que camino sobre el agua, yo soy el que voy contigo hasta la muerte. Y él siempre preguntaba lo que nadie quería preguntar. Pedro era ese envalentonado. Pero ¿qué pasa? Una señorita romana lo confronta. Cuando Pedro niega a Jesús, es una señorita, no es el soldado romano más robusto el que lo confronta. Es una señorita a la que le pregunta, ¿usted como que andaba con él? Y viene Pedro y dice, no, yo no andaba con él. Él está aprovechando entonces esa crisis, Jesús está aprovechando esa crisis para desenmascarar el falso yo de Pedro. Punto número 2. ¿Cómo me deshago de mi falso yo? Lo defino como una versión superficial y dañina de quién quiero ser. Juan 21, 2 y 3. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ya hablamos que en el primer punto Pedro estaba siendo esa persona que siempre tenía esa fuerza. Él usaba una máscara para poder defender aquellas cosas indefendibles, para salir a luchar en algunos momentos en el que creyó necesario. Sin embargo, en este punto número 2, ya había pasado ese tiempo en que Pedro había negado al Señor, había dicho que no andaba con él, y ahora, ¿qué es lo que hace Pedro? Ya no es ese hombre envalentonado, sino que lo que hace es prácticamente salir huyendo. Al subirse a la barca, al regresar a la pesca, no solamente se fue él, sino que se fueron otros detrás de él. Así es, y es que vamos a tener 2 caminos cada vez que viene el falso yo a nuestra vida. O lo enfrentamos y lo aprovechamos para sacar el verdadero yo, lo definimos, como dice el punto, como una versión superficial y dañina de quien queremos ser, o huimos. En esta lección vamos a definir qué es un falso yo y en qué falso yo hemos estado operando en nuestra vida. No sé si empiezan las mujeres o empezamos los hombres. A veces nos conviene iniciar a nosotros las mujeres, pero hoy les vamos a dar a ustedes, los hombres, el privilegio de que puedan describir el cuadro del falso yo. Les recomiendo tomar su material y ir al cuadro del falso yo masculino. Está en gris en su manual o en su guía de líder. Comencemos. Este es un cuadro que tiene 4 columnas. La primera columna del hombre dice gloria, se manifiesta como enamorado, poder, estudiamos que se manifiesta como un guerrero, y honra a alguien que es aventurero. Las siguientes columnas va a haber una central, que es la número 3, es el verdadero yo, ese es el corazón balanceado. Un hombre balanceado y afirmado en su deseo de gloria sabe que debe ser conquistador de una bella. Evaluemos entonces quién es un conquistador de una bella. Gloria significa también placer, comida, sexo, sustancias, experiencias o amor. Un conquistador de una bella es hombre de una sola mujer, tiene como característica también que es detallista con su esposa o novia, respeta y es cortés con las mujeres, hábitos alimenticios sanos y balanceados, no fuma, no consume drogas, no consume bebidas alcohólicas. Si vemos entonces, él no necesita nada de estas sustancias que quieran llenar ese deseo de gloria. Y por otro lado, también hay características que nos afirman y que nos dicen que vamos por buen camino con un corazón balanceado. Cuando estoy herido en mi corazón, ese deseo puede maximizarse y se convierte en un falso yo maximizado, que es la última columna. Entonces se vuelve, lejos de ser un conquistador de una bella, se vuelve un conquistador de muchas bellas. Es lascivo, es insaciable, piensa siempre en doble sentido. Puede ser comedor compulsivo, necesita consumir alcohol y drogas. Es mentiroso con tal de cubrir cada salida, cada bebida desmedida, cada comida desmedida.
es adicto a la adrenalina. Si nos damos cuenta, entonces se necesita de muchas cosas para llenar ese deseo de gloria, ya sea mucho placer, mucha comida, mucho sexo, muchas sustancias, muchas experiencias diferentes. Ahora, el falso yo minimizado, alguien que también está herido puede esconder ese deseo. Entonces se convierte en alguien que no puede conquistar, es desalienado, es retraído, cero romántico, miedoso. Por otro lado, nosotras las mujeres también tenemos un balance en nuestro corazón y voy a pedirle por favor que vaya usted a los cuadros rojos. Finalmente los deseos se manifiestan de la misma forma tanto en los hombres como en las mujeres. El deseo de gloria es placer, comida, sexo, sustancias, experiencias y amor. Tenemos un balance, deberíamos de tener un balance en nuestro deseo de gloria. Como mujeres, ese verdadero yo tiene ciertas características y estas son revelar belleza, sentirme bella, tener balance en mi arreglo personal, vestirme de la manera correcta y sentirme amada. Pero también un corazón herido. El corazón herido de las mujeres puede manifestarse y yéndose a alguno de los extremos de este deseo, en ese falso yo maximizado, en el falso yo minimizado. Quiero recordarle que no es la acción la que se minimiza o se maximiza, es el deseo. En el falso yo maximizado, por ejemplo, su columna que está al lado derecho, necesito revelar tanto ese deseo y necesito que alguien lo afirme o que lo valide y entonces tengo las siguientes características. Número 1, tengo una sensualidad desbordada. Mi vestimenta es provocativa. También la conducta puede ser provocativa. Tengo un cuidado excesivo de la figura y no queremos decir aquí que no cuide usted su peso, que no haga ejercicio, pero cuando ya su deseo de gloria está maximizado es que empieza, por ejemplo, mujeres a tener varias cirugías plásticas con tal de arreglar algún defecto que pues a veces vemos como defecto en nuestra figura y no paramos de tratar de arreglarlo. Estamos metidas en el gimnasio tal vez una cantidad excesiva de horas con tal de cuidar en exceso nuestra figura. También podemos tener problemas con la bulimia, con la anorexia o con el consumo de sustancias. Pueden ser pastillas para dormir, puede ser algún medicamento para bajar de peso o para bajar el nivel de ansiedad porque nuestro deseo de gloria está desbordado. Pero por otro lado, si tampoco hay un balance en el corazón y ese deseo se va al lado minimizado, que es la columna del lado izquierdo, si usted se da cuenta, estas características son todo lo contrario al lado maximizado. En el deseo minimizado, siento que no tengo belleza, me puedo empezar a despreocuparme en mi apariencia o de hecho vivir todo el tiempo despreocupada por mi apariencia, no tener ilusiones, no cambiar de estilo, y aquí no le estamos diciendo que usted sea una víctima de la moda, sino que por lo menos su arreglo personal o cambiar de estilo. No es posible que una mujer después de 30 años, y perdón si aquí estoy hablándole a alguien, esté exactamente con el mismo corte de cabello, con el mismo color de cabello, cuando definitivamente la moda ha ido cambiando poco a poco. Además, en el deseo de gloria minimizado, las mujeres nos podemos sentir feas o tender a la depresión. Hay un balance que debería existir en ese deseo de gloria, ese verdadero yo, que es lo que Dios quiere que nosotros demostremos. Vamos ahora al deseo de poder. Regresemos al material ahora de los hombres. El deseo de poder se manifiesta como un guerrero, lo aprendíamos en la lección número 2 de este módulo. Ahora, el verdadero yo masculino, el del deseo de poder, dice que debe ser un hombre que pelea por lo justo. Evaluemos entonces los hombres si estamos en ese verdadero yo, en el deseo de poder, que es fuerza, autoridad e influencia. Número 1, entonces, pelea por lo justo. Sabe escoger sus batallas y las pelea. Justo en sus decisiones. Utiliza su fuerza no para amenazar, sino para proteger. Utiliza su liderazgo para cosas buenas. Sabe qué puertas abrir y cuáles cerrar. Ese es un hombre balanceado en su deseo de poder.
Cuando su corazón está herido, ya lo dijimos, tiende a maximizarse o a minimizarse. Veamos primero un corazón herido masculino maximizado en el deseo de poder. Se convierte entonces en un buscapleitos, es impaciente, es obstinado, aquí es donde se pone interesante los adjetivos, desafiante, es malhumorado, es resentido, es pesimista, es antisocial, es irresponsable, es prepotente. Este es un hombre herido en su deseo de poder y entonces se maximiza. ¿Qué pasa cuando el corazón está herido pero se minimiza el deseo? Se convierte en alguien sin fuerzas para pelear, evita la complejidad, es subordinado, es sumiso, se siente vulnerable, es temeroso, deprimido, indefenso, es alguien que se convierte en una persona completamente sin fuerzas, es impotente. ¿Cómo está nuestro corazón entonces? Evaluemos en el cuadro de los deseos. ¿Estamos maximizados, minimizados o estamos en un verdadero? Alejandro les decía, evalúe cómo está su corazón y por eso el material tiene un área para que usted pueda anotar, ir haciendo sus anotaciones de qué características son las que con las que usted se siente identificado o identificada. Y aquí quiero hacerle una observación. Puede ser que en algunos momentos de su vida usted esté en el lado minimizado y otras veces en el área maximizada en alguno de los deseos. En un deseo puede que usted tienda solamente a estar en el lado minimizado, en otro deseo que usted solo esté en el lado maximizado, pero puede haber una combinación de ambas. Y esto es lo que puede suceder en este deseo de poder, que significa fuerza, autoridad o influencia. Para nosotras las mujeres, ese balance en el corazón o ese verdadero yo significa que somos mujeres vulnerables, que pedimos ayuda cuando lo necesitamos. Además, respetamos a los demás, somos sujetas, pedimos consejo y tenemos un liderazgo saludable. Una mujer balanceada en el deseo de poder tiene estas características. Sin embargo, cuando ese deseo de poder o de ser demasiado vulnerable se pasa al otro extremo, es el falso yo maximizado. Tiene estas características. Mujeres afligidas, indefensas, pesimistas, sumisas, que mantienen una tristeza crónica, viven acongojadas, desconsoladas y son una víctima de todas las circunstancias. Por el otro lado, hay mujeres que se van a minimizar por completo ese deseo y cuando digo mujeres que van, ahí creo que me tengo que incluir yo, mujeres que minimizamos ese deseo completamente y las características son independientes, prepotentes, mandonas, dominantes, no escuchamos opiniones, decidimos sin consultar y somos controladoras. Cuando ese deseo de poder está desbalanceado, entonces podemos tender a irnos a estos dos extremos. Empiece por favor a analizar cuál es la situación de su corazón a través de todas estas palabras que hemos estado leyendo. Posiblemente usted en algún momento tiene ganas de gritar lotería, pero eso es un trabajo que usted tiene que hacer solamente con Dios y el Espíritu Santo. Y si en su país no juegan lotería, de repente gritó bingo. Honra, vamos al deseo de honra. Agarre su material y vamos ahora al cuadro de los hombres. Honra es imagen, reconocimiento, premios, fama, aplausos. Un hombre que está balanceado, está validado en ese deseo de honra, dice que su vida es una aventura, muestra balance en su aspecto físico, es emprendedor, pero ojo, administra bien los recursos, demuestra excelencia en lo que hace, trabaja en equipo, no lo hace todo él, trabaja en equipo, delega y es capaz de reconocer cuando se equivoca, reconoce sus errores. Cuando su corazón está herido, puede de igual manera maximizar ese deseo. Es un falso yo maximizado. Se convierte en un aventurero irresponsable. Es despreocupado en lo que hace. No respeta normas, es completamente ajeno a las normas. Es conformista, o sea, no le importa ganar o perder, él lo que quiere es vivir la aventura. Es descuidado, no tiene prudencia, se convierte en una persona completamente imprudente. Este es
un deseo de honra maximizado. Vamos al minimizado, falso yo minimizado en el deseo de honra. Se convierte en un hombre muerto en la rutina, cero emoción, no hay nada que inquiete su vida, es indiferente, vive de autorreproches, todo se lo echa en cara él mismo. Ojo con esto, trabaja en exceso porque huye completamente, se mete en una rutina y entonces huye de la realidad. Mismas rutinas, de hecho lo dice en el siguiente cuadrito, y después vive con desesperanza. Como les dijo María José, también ahí tenemos unos cuadritos para que nos vayamos evaluando cómo estamos en nuestros deseos. Vamos ahora al deseo de honra en las mujeres. Y el deseo de honra para nosotras las mujeres también se manifiesta por la imagen que tenemos, el reconocimiento que buscamos, los premios que logramos, la fama y los aplausos. En un verdadero yo o en un deseo de honra balanceado, nosotras somos mujeres que inspiran a la aventura, que inspiran a ser invitadas. Y esas características usted las tiene en su manual o en su guía, y es que una mujer en un verdadero yo, en el deseo de honra, sabe poner límites, sabe descansar y es una mujer organizada. También este deseo tiene un desbalance en el falso yo maximizado o tender a buscar exhibir o exponer o buscar validación o afirmación en este deseo. El lado maximizado tiene las siguientes características: valgo por lo que hago, nunca descansa, no sabe decir que no, tiene muchas tareas a la vez, es autocompasiva y autoconmiserativa, reprochadora y manipuladora. En el otro extremo, el falso yo minimizado, no me interesa que nadie afirme o valide mi deseo de honra, entonces puedo convertirme en una mujer controladora, autosuficiente, que no necesita de nadie, que no demuestra o manifiesta sus sentimientos, que tampoco pide perdón, que es desafiante y es una mujer criticona. Les recuerdo que estamos en un proceso, esta es la lección número 4, pero todas las lecciones apuntan a un solo proceso. Primero entendimos que estamos en la batalla por nuestro corazón, entendimos cómo está configurado nuestros deseos del corazón. Entendimos también que el enemigo lanza una emboscada a través de insertar dudas que se convierten en heridas, y esas heridas nos han llevado a examinarnos en esta evaluación y probablemente darnos cuenta que estamos desbalanceados. En este inventario personal yo me di cuenta que producto del divorcio de mis papás, yo no tuve una figura paterna que me guiara a pelear por lo justo. De hecho, mi mamá era la que hacía todo en la casa. Entonces yo me convertí en alguien sin fuerzas para pelear en el deseo de poder. Y en mi caso hubo una figura paterna, pero lo hemos platicado con Alejandro, fue una figura presente pero al mismo tiempo ausente. Entonces mi deseo de poder siempre fue el más lastimado. Yo me fui a ese lado minimizado, a ser una mujer independiente, dominante, prepotente, y ya no sigo leyendo las características. Yo las puedo leer. Pero se da cuenta, siempre va a haber un deseo más lastimado que otro. Esto es, así funciona. Y en ese punto número 2 del que hablábamos, todas estas características solamente son esa versión superficial y dañina de quien usted quiere ser. No es lo que Dios creó, no es la forma original en la que usted fue diseñada o diseñado por Dios. Y esto entonces nos abre al punto número 3. Punto número 3. Perdono y recibo el perdón de Dios para que surja el verdadero yo. Vamos a regresar al falso yo de Pedro. ¿Se recuerdan que Pedro le había dicho a Jesús: iré contigo hasta la muerte? Y después lo negó. Pues este es el momento donde Jesús entra nuevamente en escena a la vida de Pedro. Yo no sé qué sería de usted y qué sería de mí si al que le quedamos mal fue a Jesús. Quiero que vea cómo Jesús trata ese tema con el fin de desenmascarar de una vez por todas ese falso yo. Dice que primero se les aparece, pero no le habla directamente a Pedro, sino primero comen. Imagínense esa angustia de Pedro al estar con Jesús, y como que yo creo que Pedro le tuvo que haber dicho: mira, ya entrémosle al tema pronto. Pero dice en Juan 21, 15 y 19, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor,
tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y este es impactante. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús sabía que Pedro en su corazón quería seguirlo, quería servirle hasta la muerte. De hecho, iba a ser así en la vida real, pero él necesitaba quitar ese falso yo que Pedro tenía. De la misma manera, Él conoce nuestro corazón. Él sabe que nosotros no queríamos llegar a esos lugares profundos de dolor en los cuales nos metimos. Él sabía que nosotros no queríamos cubrir nuestro dolor con esos falsos yo. Esta palabra final de sígueme tuvo un impacto en la vida de Pedro, porque Jesús sabía que en la profundidad del corazón de Pedro sí estaba el anhelo de servirle hasta la muerte. Pero Jesús necesitaba desenmascarar ese falso yo. Jesús necesitaba sacar el verdadero yo de Pedro, y de la misma manera Jesús está hoy hablándote a ti y a mí. Nos está diciendo, yo conozco tu corazón, sé que no querías llegar a ese fondo profundo de dolor, sé que no querías vivir en un falso yo, y por eso nosotros en este punto número 3 dice que debemos perdonar y recibir el perdón de Dios para que entonces aflore ese verdadero yo que está en nosotros. Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Se dan cuenta? El falso yo de Pedro había muerto y ahora estaba un Pedro con denuedo, y la gente se maravillaba de lo que veían ahora en ellos. Hechos 4:18 y 20, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta vez ya no era la señorita romana confrontando a Pedro, esta vez eran los que crucificaron al maestro. Ellos eran los que confrontaron a Pedro, pero se dan cuenta, ahora sí sale Pedro el valiente, pero ya con su corazón balanceado. Y él dice, no puedo callar lo que he visto y oído. De esta manera, Pedro empieza a servir al maestro de la manera correcta. Y esto nos abre al punto número 4. Punto número 4. ¿Cómo me deshago de mi falso yo? Admito mi falso yo y lo confieso a Dios y a alguien más. Y es precisamente aquí donde hacemos realidad esta decisión número 4 de la necesidad que tenemos de confesar a alguien más cada uno de esos defectos de carácter que hemos ido identificando. Nosotros esperamos que usted haya marcado en sus cuadros las características que pueden definir ese falso yo en el que usted está viviendo. Santiago 5:16 nos dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. En este punto del proceso es necesaria una segunda admisión de nuestros problemas, pero una admisión de raíz. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una persona con mal manejo de la ira. En este proceso de limpiar su corazón, descubre que la falta de afirmación de parte de su padre marcó por completo su vida. En búsqueda de sentirse aprobada, se convirtió en perfeccionista, lo cual le hacía sentirse frustrada cuando las cosas no salían bien y explotar en fuertes arranques de ira, lastimando a la gente más cercana a ella y también a otras personas que no tenían absolutamente nada que ver. Pero luego de pasar por el módulo número 2, descubre la verdadera necesidad de sentirse hija amada.
precisamente es eso lo que puede estar sucediendo con tu vida. Has buscado afirmación, has buscado validación, la validación que solo viene del Padre en lugares donde no has logrado llenar tu corazón con esa verdad. Te has desviado a cualquiera de los extremos de tus deseos, has actuado en un falso yo. Y ahora es necesario entonces, con esos defectos que has empezado a observar en tu vida, esos defectos de carácter, esas características que te han hecho tanto daño, no solamente a ti, sino que a otros, sentarte entonces con alguien más para poder admitir tu falso yo, para, como dice Santiago 5:4, confesar a otras personas tus pecados, confesar en qué extremo del falso yo, de qué forma tan dañina tú has mantenido ese caminar en tu vida que te ha alejado del propósito de Dios para ti. Así que hoy te sugerimos que puedas tomarte un tiempo para continuar en una conversación con Dios, para que puedas decirle: Padre, este es el estado de mi corazón, este es el estado de mis deseos, esto es en lo que yo me he convertido. Háblame tú cuál es la verdad, cuál es la realidad de mi corazón, para poder empezar a desenmascarar ese falso yo, para poder encontrar ese balance que tú quieres para que yo tenga una vida plena. Tómate unos minutos entonces para poder continuar sabiendo qué es lo que Dios dice de ti, para poder llenar tu corazón de esa validación que solamente puede venir de tu Padre Celestial.